Bienvenido Data Clouder. ¿Quieres aprender Machine Learning, verdad? Seguro ya escuchaste las ventajas, la alta demanda laboral y que básicamente es el futuro. Pero tal vez no conoces los pasos para iniciar, ¿verdad? Quédate, vamos a hablar de ello. Te voy a hacer razonar con un ejercicio simple que te ayudará a introducirte en este mundo, especialmente si eres principiante. Vamos allá. Hoy les voy a hablar un poco de Machine Learning. Les voy a explicar qué es lo que tienen que saber para sumergirse en este mundo del Machine Learning, de la ciencia de datos, de las predicciones. Y además les voy a dar un camino fácil, que es lo que yo considero que deberían aprender antes que nada. Como el Hola Mundo, para que no se agobien con tanta información, con tantas matemáticas, con tantos algoritmos, que a lo mejor sí son difíciles al inicio, porque todo esto es complicado, la verdad. Sin embargo, también hay caminos cortos, y te voy a hablar desde mi experiencia, con los ejercicios que yo considero que debí haber aprendido, pero igual que todos, también quise, pues me voy al tutorial del máster, que ya sabe mucho, y al final pues pasa que a veces no entiendes nada y nada más copiaste el código, te salió, pero no razonaste. Entonces es por eso que les voy a explicar desde mi punto de vista cómo se inicia con Machine Learning. Y al final sí hay que tener conocimientos previos, básicos, no hay que ser un experto en cada uno de estos campos, pero sí de repente haber programado en Java, por ejemplo, JavaScript, cualquier lenguaje de programación que te dé las bases. En Machine Learning y todo este mundo se va a utilizar Python. De repente hay otros lenguajes que también vienen por detrás, como Spark, que también es muy útil, sobre todo con cálculos muy grandes. Julia no se queda atrás, está creciendo mucho, de hecho es uno de los lenguajes más prometedores, y R también, ¿no? Son lenguajes que ya son conocidos, sin embargo, pues Python es lo que es el estándar. Sí hay que saber matemáticas, sobre todo álgebra lineal, estadística también, y probabilidad y cálculos. Aunque ya en la práctica estos nada más son para entender los algoritmos, tampoco no es necesario gran conocimiento. Y bueno, al final se dice que estos cuatro campos, desde el álgebra lineal, estadística, probabilidad y los cálculos, son los pilares del Machine Learning, por eso son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender en todo esto? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Cómo es el camino? Primero, sí hay que mejorar la programación en Python, si es que aún les falla, si es que aún no entienden, porque pues con esto van a estar trabajando mucho tiempo. Después viene Data Wrangling, que es el arte de manipular datos como si los sacaran de una base de datos, cómo le hacen consultas a los datasets, cómo los filtran y muchas otras operaciones que se hacen sobre las tablas, vamos a llamar, que en realidad son data frames. Y luego graficar, aquí se pone divertido, a veces se puede complicar un poco, al menos hacer las gráficas bonitas. De repente uno puede ahí sacar unos comanditos para visualizar para ti mismo, entender cómo están los datos y entender tus resultados. Pero de repente cuando se lo quieres mostrar a alguien más y quieres hacer más bonita tu gráfica, ponerle diseño, ahí ya empieza a ser complicado, sí, también esto es un arte. Y luego también, por supuesto, las librerías ya para el aprendizaje automático, Machine Learning, Scikit-learn, que es la principal que se utiliza en el Machine Learning. Y de repente también algoritmos, porque hay que entender la teoría de todo esto para realmente solucionar un problema, ¿no? Y estos son los algoritmos más comunes en mi experiencia y a lo mejor muy útiles son Random Forest, Gradient Boosting y Support Vector Machine. Y sobre estos temas ya comienza a haber material en el canal y estoy agregando más constantemente. Después también hay otra rama que es la parte del Deep Learning, que al final pueden resolver los mismos problemas pero no son lo mismo, el enfoque es un poco diferente y también vale la pena entender el otro lado, ¿no? Al final Deep Learning es una subrama del Machine Learning, una de las técnicas, la más popular y que también es capaz de resolver muchos problemas de la vida real. Sí, y bueno, ¿con qué vamos a iniciar? Porque también eso puede sonar un poco avanzado, ¿no? Hay que ir pasito a pasito. Y son estas dos cosas que son la regresión y la clasificación, los primeros problemas con los que uno se enfrenta, ¿no? La regresión es básicamente saber decir una predicción de forma cuantitativa. Por ejemplo,
números, cuánto voy a gastar, cuánto voy a ganar, cuánto me va a costar, ¿no? Y haciendo pronósticos, predicciones. Y la clasificación es más del tipo cualitativo, que nada más me dice una categoría, o es sí va a ser mi cliente o no, o es blanco o es negro, o de repente puedes tener 3 categorías y dices o es verde, es rojo o azul, ¿no? Eso es básicamente clasificar, ponerle una etiqueta a ciertos datos. Yo considero que para este primer ejercicio es más importante y más interesante aprender con la regresión. Entonces, miren, este es un problema típico para aprender Machine Learning, que es básicamente predecir el peso de una persona respecto a sus atributos. Es decir, si yo no supiera cuánto pesa, pero sí sé cuánto mide, sí sé cuánto es su índice de masa corporal, su densidad de masa ósea, el sexo, su edad, por ejemplo, de repente puedo hacer una estimación de, pues, si mide unos 70 y sé que es hombre, ¿no? Y además 35 años, 40, póngale, pues de repente estimaría que pesaría unos 75, 80 kilos, ¿no? Y bueno, esto lo digo yo por conocimiento empírico. Podría equivocarme tal vez, pero pues creo que más o menos ese sería el peso de una persona así. Lo que pasa con el modelo de Machine Learning es que va a aprender de todos estos datos. Para esto necesita un montón de registros y seguramente va a asociar personas similares, lo que yo dije. Sí, si mide unos 70, el modelo va a saber, va a aprender que a lo mejor mientras más grande se van haciendo más gorditos y por lo tanto más pesados y un montón de parámetros que hay y que al final aportan mucha información. Y dije que esto era un problema típico porque hay muchos datos aquí que hay que tener en cuenta, pero no es un problema que van a encontrar en internet porque yo me lo inventé. Entonces, lo que quiero demostrar con esto es que es el problema típico que ven en los cursos. Les dan la información, les dan un dataset que seguro estará en inglés y así sin más, sin contexto ni nada, pues hacer predicciones, ¿no? Es lo que yo creo que no está bien. Por eso es que el mejor ejercicio para aprender es uno donde tú entiendes los datos y que además son mínimos, son pequeñitos, son a lo mejor 2 dimensiones, siendo que aquí al tener más atributos tenemos más dimensiones, es decir, aquí hay 5 más la objetivo que es el peso, ya son 6. Y el problema con esto es que nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones y no podemos conceptualizar fácilmente más. Que de repente si queremos graficar de 2 dimensiones, pues ya sabemos. Si queremos hacer 3, pues también de repente sale ahí una cosa tridimensional. Pero más allá y para entenderlo gráficamente, esto no ayuda mucho. Es por eso que yo creo que primero hay que entender con datos controlados así. Me olvido de todas las demás variables y nada más tengo altura y peso. Y además nada más 10 ejemplos, ¿no? Que yo escribí aquí que... Es fácil de repente pensar que una persona que si mide 1,47 pues podría fácilmente pesar 45 kilos, ¿no? Sin importar si es un niño, si es una niña, si ya es un hombre adulto, no me importa nada más. Algo normal de las personas, ¿no? Es como obvio que mientras más alto eres, más pesado estás. Al graficar las muestras tengo algo como esto, que pues básicamente están ordenados. El eje Y me representa el peso, mientras el X la altura. Y pues sí, mientras más alto eres, más pesado te estás volviendo. Es algo normal. La pregunta aquí es, ¿tú cómo predices cuánto pesará cada persona si yo te doy la altura? Por ejemplo, si te digo, una persona de 1,40, ¿cuánto pesa? Ah, pues tú me respondes. Una persona de 1,90, me respondes. De 2 metros, me respondes. Para eso a lo mejor necesitas ya una formulita, algo que te diga, pues si tú me dices esto, yo te respondo de esta manera, ¿no? Que lo más fácil es pensar esta regla que uno siempre pesa lo que mide, es decir, si es 1,75, pues 75. Si es 1,80, pues 80, ¿no? Eso es como una reglita que sabemos culturalmente. Pero a las máquinas no les importa esa regla, les importa la ecuación y los modelos matemáticos. Y así como tú puedes responder las preguntas y estimas un peso, también la máquina. Eso es el Machine Learning. Y este primer ejercicio te va a dar una noción enorme de cómo es que funcionan internamente.
Entonces, bueno, aquí es donde ya tenemos que hacer una regresión. Y esto es lo que yo creo que ya es el camino final para comenzar a empaparte en temas de Machine Learning, que es básicamente hacer 4 regresiones, es decir, solucionar este problema anterior, ¿no? Y hacerlo primero a mano para que entiendas pues qué es lo que hay detrás, luego hacerlo con ya un modelo matemático, métodos numéricos que se llama mínimos cuadrados, que este es el método de los estadistas para responder a este problema. Y luego hay quien te quiere enseñar a hacer un programa desde cero de Machine Learning, a hacer el modelo matemático. Aquí sí ya empieza a ser un poco tedioso y pérdida de tiempo porque ya entendiste la teoría con estos dos. Entonces sí recomiendo que ya te pases a Scikit-Learn con Machine Learning, te haces el modelo, aquí ya usas una regresión lineal. Y luego hacer el contraste con Deep Learning, con TensorFlow o PyTorch. Y quieras seguramente, es uno u otro, pero no los dos, al menos que seas muy apasionado de esto y pues también quieras aprenderte los dos frameworks, ¿no? Voy a hacer este ejercicio a mano ahorita, te lo voy a enseñar para que veas qué fácil es y con el tiempo iré haciendo una miniserie donde te voy a explicar pues desde cero cómo resolverlo con este método, cómo hacerlo con Machine Learning y cómo hacerlo con Deep Learning, con los mismos datos, con estos mismos 10 datitos que estamos viendo para que vayas comparando los resultados. Y ya para hacerlo a mano, lo que podrías hacer es trazar una raya que diga cómo se va a comportar las predicciones. Entonces tu mejor apuesta, dices que si midiera un 90, que está por acá, pues pesaría alrededor de 90, ¿no? Lo marcas, vale, aquí está tu punto de referencia de tu predicción. Y si dices que midiera 1,40 por aquí, pesaría pues 40, ¿no? Que pues hay que hacer aquí un cálculo, ¿no? En este aquí. Y a lo mejor tu mejor predicción es esta. No tengo el mejor pulso, ¿verdad? Pero esa es la idea. Y pues esto lo prolongas hasta donde quieras, hasta la persona más alta que conozcas y lo mismo hacia abajo, hasta la más chaparrita. Y así cuando te pregunten pues cuánto mide una persona de 1,70, pues es tan fácil como de repente mirar dónde queda tu recta y dices, pues una persona de 70 pesa 70, que es lo que es el resultado, ¿no? de esto a mano y ya viéndolo como un dibujito. Y ya, felicidades, lo acabas de resolver, ya tienes un modelo visual que te responde a la cuestión. Sin embargo, es mejor tener la ecuación. Los modelos de Machine Learning al final son ecuaciones. Tú tienes 2 puntos, tú puedes hacer la ecuación con estos 2 puntos, con algo de geometría y conociendo la ecuación de la recta. Por ejemplo, aquí tú tienes tu punto que dices es 1.90, ¿no? Que es X, representa X, y Y sería 90, ¿no? Y este punto sería algo así como 1.40 y 40, ¿no? Y al final lo que yo quiero es tener esa ecuación en la que le dé un valor de X y me responda cuánto sería su equivalente en Y, ¿sí? Se los voy a enseñar, es la ecuación de la recta nada más. No se espanten con todas las matemáticas, no tienen que grabárselo, pero sí completar de ver el procedimiento para que tengan una idea correcta de cómo funciona esto. Ok, entonces aquí está la ecuación de la recta universal, se puede utilizar para graficar cualquier recta, que tiene aquí 2 componentes interesantes, que es m, que es la pendiente, es decir, qué tan inclinado está, es un coeficiente que la mueve, ¿no? Y b, que es básicamente si prolongas tu recta hacia abajo, en qué punto cruzaría al eje Y, ¿no? En qué punto cruzaría a este eje. Entonces, bueno, esta es la ecuación. Primero hay que calcular la pendiente, que pues básicamente también se calcula así, dados 2 puntos, hacemos una resta del y del punto 2 menos y del punto 1, igual con x, la división, y tenemos para nuestro caso, ¿no? Que teníamos 2 puntos en 90 y 40, sería que tenemos una pendiente de 100, y luego para calcular b, pues básicamente aquí sustituimos b, la pasamos del otro lado, ¿no? Es algo de álgebra, y pues ya
tenemos que B es igual a Y menos MX, que pues también ya tenemos el valor de Y, ya tenemos M y X, sustituimos para encontrar el valor, tenemos que es menos 100, y pues al final ya tenemos M y B, y ya con esto al final queda Y es igual a 100, X menos 100, que X entonces tú lo sustituyes siempre. ¿Cuánto valdría X? Ah, pues 1,70. Ah, bueno, ya el resultado de la ecuación, 70. Si tú me dices 1,70, 70. Si tú me dices 1,80, 80. Y así nos vamos porque esto es casi proporcional. Esto para este caso, les repito, puede que sea tedioso. No lo es tanto, la verdad. Hay cosas peores, pero tampoco se lo tienen que grabar. Es solo como una introducción para que entiendan que esto al final es una ecuación. Y los modelos de regresión lineal de Machine Learning también van a intentar calcular esta ecuación por detrás, solo que a lo mejor no nos los va a decir y no lo vamos a ver tan evidente, pero aquí está la teoría de todo, al menos para los problemas de este tipo. Y al final la moraleja y la conclusión de todo esto es: tú hiciste tu predicción, hiciste esta línea azul con tu mejor esfuerzo basado en tu experiencia, pero ¿es esta la mejor línea? ¿La que mejor te daría resultados? ¿Qué tal si te dijera que un modelo de Machine Learning podría darte esta otra, por ejemplo, naranja? Porque ¿qué tal que encontrara que estos datos son datos de mujeres y que en general las mujeres tienden a ser más livianas que los hombres? Esto bajaría un poco tu línea de predicción. Sí, es aquí el dilema. ¿Confiarías en los datos? ¿No? Pues ya aprenderás, vas a ver. Y bueno, hasta aquí este video. Recuerden que el problema en sí es didáctico más que nada, más que resolver un problema final como predecir cuánto va a costar el dólar o si las acciones van a subir o bajar o reconocimiento facial o cosas más avanzadas, ¿no? Al final sí uno tiene que empezar por los cimientos. Pero estate atento al canal porque un día de estos vas a encontrar un tutorial bien chingón de algún modelo que te resuelva la vida. Así que vamos a hacer cosas avanzadas también. Nos vemos. Oye, espera, Data Clouder. ¿Ya te suscribiste? Aquí vas a aprender de verdad. Por ejemplo, con este video. Deja un comentario y comparte. También estate atento a mis redes. Publico material interesante.